Hola, muy buen día. En esta ocasión tenemos una nueva sección, una nueva forma de hacer las cosas en el Modifica y Teso, el modelo de difusión, fortalecimiento de la investigación y comunicación académica. Hoy inauguramos la primera de las entrevistas a nuestros académicos. Se trata nada más y nada menos que de Miguel Basdrech Parada, académico del ITESO, nacido en Guadalajara hace algunos años, no vamos a decir cuántos, ingeniero químico, curiosamente, después tiene una maestría en investigación y desarrollo educativo y es doctor en filosofía de la educación. Fundador y asesor de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, profesor emérito del ITESO. Sus temas fundamentalmente han trabajado sobre transformación de la práctica educativa, convivencia social, convivencia escolar, convivencia y propensión hacia el desarrollo de los estudiantes, contribución de la política educativa, etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver con que Miguel hace algunos días escribió un texto muy interesante que se llama País, Personas o Negocios, documento de trabajo aquí para el ITESO. Platicando con él, comentábamos que es un texto muy interesante, muy provocador. Y le pedí que si me dejaba entrevistarlo para proponer algunas ideas en torno a esto. El caso es que lo que vamos a escuchar a continuación, como aspecto del modifica, son las ideas que nos comparte Miguel en torno a cuatro preguntas. La primera de las preguntas es, eh, en tu artículo mencionas que antes los estudiantes universitarios estudiaban con un propósito de servicio al país, mientras que hoy pues predominan motivaciones más individualistas, más transaccionales. Y la primera de las preguntas es, ¿qué crees que provocó este cambio cultural y cómo podríamos recuperar de alguna forma una mentalidad más colectiva? En la segunda pregunta que nos aborda Miguel es que comentábamos que cita a Humberto Maturana, el famoso biólogo chileno, y su idea de devolver al país lo que se ha recibido. En un mundo globalizado y competitivo como el que tenemos ahora, la pregunta es, ¿crees que esta filosofía sigue siendo posible? ¿Crees que sigue siendo posible esta retribución al país o no? ¿Y por qué no? La tercera de las preguntas es que se habla de una brecha entre las escuelas públicas y las escuelas de otro tipo. Y se le pregunta cuál es el papel del Estado, cuál ve que es el papel del Estado en torno a esto y qué cambios vería posibles y cuáles propondría. Y por último cierra con una pregunta pues más provocadora. Es, desde lo educativo, ¿qué crees que debe de ser? ¿Cuál es ese país desde lo educativo que te gustaría que fuera? La verdad es que las respuestas que nos da Miguel Basdrech Parada, el doctor Miguel Basdrech Parada, son realmente magistrales. Lo que quisiera pedirles es que le suban al volumen, porque el volumen es un poco bajo. Eh, pero si le pueden subir y escucharlo o escucharlo con audífonos, realmente van a escuchar una cátedra de un filósofo de la educación puntal del ITESO como ha sido Miguel en los últimos muchos años. Y bueno, nada, solamente reiterar que esto se trata de el modelo de difusión y fortalecimiento de la investigación y la comunicación académica, el famoso Modifica. Mi nombre es Juan Carlos Silas Casillas, profesor investigador de aquí del ITESO, del Departamento de Psicología, Educación y Salud, y bueno, un poco responsable de esta iniciativa llamada Modifica. Les pido su atención para los siguientes 27 minutos, no se van a arrepentir, realmente vale la pena. Bueno, la pregunta de qué provocó el cambio cultural entre las dos finalidades de la educación que se proponen en el discurso de Maturana, me parece que es el desarrollo del capitalismo, para ponerlo en términos económicos. El capitalismo tiene en el lucro uno de sus motores principales. Tú inviertes, vas a sacar tu producto, vas a servir a la sociedad con ese producto, la sociedad te lo va a comprar
tú vas a pagar tu producción y vas a tener una utilidad, y en términos sencillos, pues eso es lucro. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada más que poner el dinero inicial para comprar el material, poner a trabajar a tus trabajadores y obtener un plus. Entonces, es muy potente para desarrollar la economía, el lucro, el planteamiento capitalista. Entonces, la gente que dice, pues yo quiero ser de esos, pues lo que necesitas es escuela. Entonces, pues vete a la escuela, que te eduquen, que te capaciten, y luego pones tus servicios, tu saber al servicio de las empresas capitalistas, que te van a pagar eso bien, mucho mejor que si tú seas un obrero nada más, y incluso puedes aspirar a tener tu propia fábrica, etcétera, o tu propio negocio. Eso es lo que me parece que camina en términos individualistas. Y el país, le pagas impuestos, tú le pagas, y si no quiero, pues ahí haces componendas para que pagues menos impuestos. Y con eso tú pagas tu renta al país, diciendo, pues el país ya le di. Si el país de eso lo robas, lo guarda, lo utiliza bien, o demás, claro, a mí me interesa que lo utilice bien porque tiene carreteras, tiene luz, tengo energía, tengo las cosas que hace el gobierno. Yo creo que por ahí va, es un desarrollo del capitalismo que implica desarrollar el individualismo, que implica tener el lucro por delante. Y entonces, ¿qué necesita el país? Pues necesita más empresas como esta. Y entonces, ¿por qué? Porque de aquí salen impuestos, de aquí sale el sueldo para los trabajadores y de aquí sale ganancia para los dueños. Y todo empieza a funcionar perfecto. Oye, que eso que tú estás produciendo no es lo mejor y demás. Bueno, pues no, compadre, yo tengo que optimizar, y ya llega todo el otro discurso. Y el país se queda en términos casi meramente políticos, diciendo, los políticos son los que se van a encargar de hacer las tareas que no puede hacer el capitalismo: educación, salud y energía, fundamentalmente. Luego se mete la vivienda, y luego se mete carreteras y todo esto. Entonces tienes un perfecto marco para decir, el país no me necesita. El país necesita que yo trabaje, que yo gane y que le pague impuestos para que haga el país lo que el país necesita. Por ahí lo ven en términos muy, dijéramos, didácticos, aunque se podría esta respuesta cuestionar por varios lados. Y resulta así, en esa sociedad, resulta como que el país me necesita, o el país necesita que los educados hagamos algo. Bueno, pues sí, ahí nos juntamos un día y hacemos un simposio para decir qué necesita que el país haga. Pero nosotros somos intelectuales, o somos empresarios, o somos servidores de las leyes, o lo que sea, ¿no? Técnicos. Por ahí lo veo. Dicho en sencillo. Entonces, cuando las escuelas, oiga, que usted venga aquí a la escuela a prepararse para resolver problemas, pues sí, como no, con mucho gusto, yo le cuál es el problema que quiere que me resuelva, y usted capacíteme para ser empresario exitoso. Pues, sí, entonces se vuelve más técnico que sí, comprometido. Y el conjunto de cosas que necesita el país no es necesariamente capitalista, y entonces la gente que está en esa dirección pues no me interesa. Por ahí lo veo. Okay. Se puede extender. La segunda cuestión, devolver al país lo que
he recibido del país. Esa es una postura pues, muy lógica desde el punto de vista, bueno, mire, usted fue a la educación pública, usted pagó 3 pesos por la educación, algo que vale 3,000, y eso lo puso el país. Usted tuvo profesores que usted pudo acercar, usted tuvo oportunidades de estudiar educación superior con una beca que le dio el gobierno. Entonces, todos esos ingredientes están ahí para su preparación, su educación formal. Entonces, usted tiene que devolverle algo al país. ¿Qué necesita el país de usted? No, individualmente está difícil. Necesita que usted se asocie para atender algunas de tantas necesidades que el país va teniendo, porque el país va creciendo, va desarrollándose y se le va planteando problemática. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Más petróleo o más carreteras? Entonces, ¿qué beneficio tienen las carreteras? ¿Qué beneficio tiene el gobierno? Mira, a mí dígame, ¿qué quiere? ¿Carreteras o petróleo? Ya que lo tengan, entonces yo se lo hago. Chao. Desaparece el interés común y desaparece poco a poco el darle calidad de aprendizaje a la problemática nacional y regional, porque luego el país son muchos países, no nada más uno. Y entonces va resultando que todo eso se le va cargando al gobierno. Bueno, es que usted tiene una Secretaría de Carreteras, pues usted tiene un Instituto del Petróleo, usted tiene un Instituto de la Vivienda, pues vaya estudiando y me va diciendo y yo veo que puedo ayudar, ¿no? Y entonces, mire, tengo una constructora, usted dígame dónde construyo sus casas, baratas. Yo puedo abaratar, ¿por qué? Porque hago 4 o 5 casas diarias con mi maquinaria y entonces pago menos obreros, pago menos traslado de materiales, etc. Y entonces puedo darle la casa más barata que si la hago una por una y como se hacen las casas, como se hacían antes. Ahí está toda una mecánica que, por poner estos ejemplos sencillos, pero la idea es darse cuenta que eso es todo un engranaje nacional e internacional que va, dijéramos, dejando al país de lado frente a la gente, ¿no? La gente dice, pues sí, el país se jala, sí, carretera, pues vámonos. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? Pues quién sabe, pero está padrísima. ¿No? Hay tienditas ahí donde cobran y compramos estos sándwiches y nos vamos. O sea, va desapareciendo del horizonte personal y colectivo las necesidades del país, ¿no? La retribución pues ya no existe. Ya no existe. Ya no es necesaria desde el punto de vista de, no, pues sí, es que yo recibí y tengo que regresar. No. Usted pagó impuestos y lo que recibió fue por los impuestos. Su papá pagó impuestos, entonces crearon la universidad, usted fue a la universidad, ya su papá lo pagó, no se preocupe. ¿No? Ahora lo que usted tiene que hacer es pagar la que de sus hijos van a estar, así que empiece a ahorrar, papá, los impuestos necesarios para que la universidad siga creciendo, siga siendo útil, siga siendo moderna, siga siendo, enseñando lo que debe enseñar, no lo antiguo, sino lo moderno, etc. Y ahí se hace una cadena. Hay, por cierto, un investigador que se llama Joseph Stiglitz, que toma un puntito y dice, todo eso puede pasar, pero ¿por qué las personas no aprendemos a hacer las cosas?
Entonces también hagamos una fábrica. Pero ¿por qué los que trabajan en la fábrica no aprenden a hacer lo que hace la fábrica? Porque así tendríamos una reproducción de la capacidad de producir esos materiales que se producen en esas fábricas o en esas instancias o en esas instituciones, sin necesidad de poner a esa gente a aprender, porque lo aprendió cuando lo hizo. Si hacemos las cosas de tal manera que la gente no nomás haga, sino también aprenda. Entonces habla de la sociedad del aprendizaje. Una sociedad que constantemente está aprendiendo porque tiene el aprendizaje en gran valor y le dedica tiempo, espacio, dinero a que las cosas que se hacen se aprendan. Y entonces las personas y el país tiene todo un capital de aprendizaje que lo hace capaz de atender sus necesidades, de atender lo que el país necesita con ese dijéramos, capital de aprendizaje, entre comillas, decirlo así. No, aquí no nos preocupa que aprendamos cosas. Si el señor tiene 30 años haciendo las mismas ventanitas que hacen todos los edificios, pues que siga. A lo mejor le trae una escalera automática para que no se ande trepando ahí en los árboles para llegar arriba, ¿no? Pues entonces, en fin, pero no hablo de aprendizaje. Curiosamente, existen empresarios que de pronto se dan cuenta de eso y han hecho, en más de algún caso, con éxito, una reproducción de su empresa con los empleados. Dicen, bueno, tú vas a trabajar aquí 10 años, vas a aprender, a los 10 años te voy a correr, te voy a pagar tu dinero y te voy a dar ese dinero para que pongas una sucursal de lo que aquí aprendiste. Y te vas a tal lugar y ahí vendes y compras y te haces empresario. Pero tienes que aprender. Si no aprendes, yo me voy a dar cuenta si aprendes o no. Y te voy a poner las facilidades para que aprendas. Te voy a andar preguntando, te voy a sentar a decir, a ver, ¿cómo se hace esto? Que no sabes, te has usado, ¿no? Etcétera. Y curiosamente, las grandes empresas se oponen a eso. Más de alguna ocasión en este TESO ha habido empresarios grandísimos que dicen, oigan, llega la gente a solicitar trabajo, pero no sabe lo que yo necesito. ¿Se lo podemos enseñar? Sí, se lo podemos enseñar. Pero se lo vamos a enseñar de tal manera que él sea el protagonista de ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en una empresa dije, bueno, es que necesito a alguien que sepa armar y desarmar un motor para... Ok, ponle un motor enfrente y le dices, desármalo y ármalo. Y ya que pasa eso, le vas a decir, pues aquí le regaste, vuélvelo a hacer, aquí está otra vez el motor. Y así. Ah, no, yo necesito que ya llegue y que sepa y que... Ah, no, pues sí, así todos estamos felices. Y se rechazan esas propuestas que son, dijéramos, que tienen la posibilidad de suscitar aprendizajes para que el empleado, además de empleado, tenga dominio sobre muchas de las cosas que hace porque las aprendió. Y no nada más las sabe hacer mecánicamente, ¿no? Un ejemplo sencillito. Sí. Tercera pregunta. El papel del Estado. El papel del Estado. Su majestad del Estado es un problema. Ay. ¿Cómo se encarga en México el Estado de la educación? Con un gran despliegue de instituciones, de escuelas por todos lados, de maestros por todos lados, se encarga de formar a los maestros, pero con un detalle, todos iguales. Tú puedes ir al cerro de Chiapas y ver la escuela y la encuentras aquí en el fraccionamiento más elegante de Guadalajara, la misma escuela. Quizá con alguna cosa extra.
¿Por qué? Porque el Estado dice, no voy a hacerlo, voy a preguntar cómo quiere la escuela, que sea redonda, que sea cuadrada, que sea de 2 pisos. No, esta es la escuela para todo el país. ¿Por qué? Porque necesito ahorrar, porque necesito un mecanismo en serie, no estar. Pero eso mismo lo reproduce en términos de maestros. ¿Cuántos maestros se necesitan? No, pues 1.200.000. Ok, vamos a empezar. ¿Cuántas escuelas normales? Todas van a enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de contratar maestros que enseñen unos una cosa y otras otra cosa, que enseñen lo de Yucatán y que enseñen lo de Chihuahua. No, pues todos vamos a aprender lo mismo. Somos México y la educación. Ahora, entonces esa uniformidad, que yo aquí me burlo de ella un poquito, es lo que causa en mucho que el Estado ofrezca una educación que puede ser muy eficiente en términos de números, de que el país está muy educado, es decir, se nos escapa el 3% o 4% de los estudiantes posibles en términos de educación básica y media. No, en media no, en media está bastante más bajo, en educación básica. 94 o 95% del país está educado en educación básica. Pero todos iguales. Y entonces, Yucatán y Chihuahua tienen necesidades distintas. Jalisco y Baja California. Y todos los maestros están formados igual y todos están, es decir, ustedes enseñen este programa, aquí está el programa, ya lo hizo el chido, que sabe hacer programas, entonces todos, 1.200.000 maestros, hacen lo que ese programa dice. Oiga, pero fíjese que tenemos calles que, mire, eso, ya cuando usted estudia en la universidad, a veces lo acompaña aquí, seguimos con el ABC. Y el 1, 2, 3. Y la historia de México y viva la República, etc. Insisto que puedo estar diciendo las cosas de manera poco académica, pero me parece que es muy importante una democratización entendida como respuesta a las múltiples necesidades de los múltiples lugares que somos en este país. Eso cuesta más, a la larga cuesta menos. Porque no hay que enseñar después de la escuela a mucha gente cosas. La pedagogía ha avanzado de tal manera que hoy puede perfectamente ser una pedagogía diversa en las 2 millones de escuelas que hay, no, son 200.000 escuelas que hay en el país. 200.000 modos distintos de enseñar los números, las letras, la gramática, la historia. ¿Por qué? Porque hay material diferente en cada lugar. Pero eso cuesta un poquito más de lo que no cuesta. Y porque a quien va a utilizar a los alumnos que salen de la escuela no lo puede entender y pagarlo. Es la mentalidad que impide pues esta transformación por esa unificación terrible que tiene. Lo entendí muy claro con un compañero que fue a Alemania, se quedó en Alemania, se casó, tiene su familia. En alguna ocasión que estuvo por acá, platicamos, me dijo, no, es que a mí me encanta Alemania. Mira, lo que gano, la mitad se lo lleva el Estado. Pero yo del Estado recibo 100% de carreteras asfaltadas y cuidadas y tal. 100%, nada de brecha. Que quiero ir al pueblito, llevo en pavimento y mi coche no se molesta. Y puedo ir a 200 km por hora y la carretera tranquila y yo tranquilo. Prefiero que el Estado use ese dinero a que yo lo tenga guardado y necesite sacarlo cuando hay un accidente. Entonces, la filosofía de tal país es, sí, cobrarte de antemano todo lo que tú tenías que pagar después para que tú, y hacerlo bien, de manera, no va a ser mal,
de tal manera que a los 2 años la carretera está toda agujerada. No, esta carretera va a durar 32 años. ¿Por qué? Porque está medido que dura 32 años. Entonces, 32 años tú corres por todo. Y lo mismo en la escuela, y lo mismo en la universidad, y lo mismo la energía, y lo mismo la luz, todo igual. 50% de mi dinero que yo gano se lo llevo, pero me da 100% de servicios. No necesito hablarle al fontanero para que me componga el agua. Si se descompone el agua, viene el del gobierno y me lo arregla. 0 pesos. ¿Por qué? Porque está obligado, porque yo le pagué desde antes mi 50% de sueldo para que lo... Eso es lo que finalmente iguala las cosas en términos de los servicios, de las necesidades, y no hay necesidad de estar por fuera resolviendo todo un conjunto de problemas cotidianos o no tan cotidianos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede cobrar impuestos, porque está controlado por el capitalismo, por los capitalistas. Sí. Entonces, ¿cómo democratizamos? Así, haciendo una escuela absolutamente perfecta, desde el punto de vista administrativo y de finanzas y de maestros que no son, es decir, generamos un grupo de maestros adecuados a los momentos. ¿Qué está haciendo el Estado para que el maestro aprenda inteligencia artificial? Absolutamente nada. Diciendo que no, que la inteligencia artificial mejor no, porque hace que los niños se eduquen, porque entonces les dan las respuestas y no aprenden nada. Y el maestro repite eso. Cuando se mete y se da cuenta que no es así, pues brinca. Pero el sistema no democratiza. Entonces tenemos un problema de que el Estado no nos va a ayudar en la desigualdad. Nos desiguala. Última pregunta. La de los 64,000, sí. ¿Qué país queremos educativamente? ¿Qué país queremos? Para mí ya sería mucho que haya una preparación de los maestros universitaria, no normalista. Es decir, que aprender sea un tema universitario, de la universidad. Entendida la universidad como la universidad que estudia y enseña lo que estudia, lo que aprende con lo que estudia. Si seguimos con el planteamiento normal, seguimos con una escuela homogénea, con maestros homogéneos, con dificultades cada vez más diferentes. En la medida que industria, comercio y demás se diversifican, y en la medida que el país no está aislado de otros países y de otras cosas, de otras propuestas, y que las dejamos pasar o las toma la escuela privada, no sé qué. Recuerdo cuando la escuela privada empezó a enseñar inglés, o cuando empezó a enseñar computación. ¿Por qué? Pues porque no, pues llegaron las computadoras, pues tenemos que enseñar. En la escuela pública, no nos alcanza. No les enseñamos las computadoras. Mira, aquí está una, es la de la secretaria de la escuela para que saque las cosas administrativas. Y tú veías en Japón a todos los niños con su computadora allí. No digo que sea bueno necesariamente, digo que el mecanismo tiene una dificultad. ¿Qué país queremos para mí? Yo digo que necesitamos un país múltiple, ¿no? Un país que permita las diferencias, que las valore, que las estudie, e incluso las critique y las elimine si no funcionan. Pero que si se va fijando en las diferencias,
que recoja el valor que aporta cada diferencia. O sea, como que la democracia no es que haya un partido en el gobierno. La democracia es cuando el pueblo está en el gobierno. Distintos partidos, distintas ideas, y se discuten las ideas y no se discuten los partidos. ¿No? Y yo digo que en la educación igual. Discutamos los planes de estudio de las diferentes grupos y entidades que proponen. Entonces el maestro es alguien que sabe de aprendizaje y que dice, dígame qué quiere aprender y yo diseño un proceso de aprendizaje. Libre, entusiasta, efectivo, rápido si hace falta. ¿Por qué? Porque yo sé ese proceso de cómo se aprenden las cosas. También tengo mi opinión sobre qué cosa hay que aprender. Si el niño no aprende a leer, pues no le puedo dar un libro. Entonces, o una computadora para que lea. Entonces, pero si el maestro lo que sabe es cómo se aprende, a qué hora se aprende, quién aprende qué, es decir, es un profesional del aprendizaje, la enseñanza será muy fácil, determinada por circunstancias sociales y económicas y físicas, pues por los distintos lugares, pero no determinada porque tengo que enseñar capital de Yucatán, Mérida, capital de Aguascalientes, la capital de Chihuahua, Sonora. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que saber las capitales de todo el país. No sé, está bien, pero si hace falta, si no, pues no. Sí. Pero sí, todos tenemos que aprender a escribir bien, a leer bien, a hablar bien, a pensar bien. En fin, yo creo que esas herramientas democratizan fácilmente, pero estoy claro que no va a pasar. Por lo menos no pronto. No pronto. Pero podemos ayudar a que por lo menos se piense, se siga pensando en eso. ¿No? Sí. El país que queremos, pues lo tenemos que forjar quienes estamos en el país. No que nos diga Ricardo Monreal qué país nos va a dejar. Sí. O X, ¿no? O que tengamos tal miedo que un gesto de presidente extranjero nos trae locos. No es cierto, pero nos trae locos. Sí. Entonces, ¿qué país quiere uno que si la totalidad de los presidentes extranjeros dicen no, o se diga, ay sí, ya mero. Bueno, ahí está.